¿Qué lleva a un padre, que lo tiene todo, a cometer el acto más cruel que se pueda imaginar? ¿Y qué sucede cuando la salvación no llega de la mano de un héroe humano, sino de la mirada inocente del ser más humilde y olvidado? La historia que estás a punto de escuchar es un viaje al corazón de la oscuridad, donde la ambición de un hombre poderoso lo empuja a abandonar a su propia hija en lo profundo de un bosque solitario, creyendo que el silencio y la naturaleza borrarían su secreto para siempre. Pero lo que él no sabía era que en ese abandono aterrador un milagro estaba a punto de nacer. Un guardián inesperado, un burrito con un alma más grande que la fortuna de cualquier hombre, se convertiría en la única esperanza de la pequeña. Esta no es solo una historia sobre la maldad, es la prueba de que la lealtad más pura y el coraje más grande a menudo se esconden donde nadie se atreve a mirar. Antes de sumergirnos en esta historia, me encantaría sentir tu presencia. Saber desde qué país o ciudad nos escuchas crea una conexión muy especial y me llena el alma de alegría ver cómo estos relatos tocan corazones en tantos rincones del mundo. Por favor, deja un comentario aquí abajo y cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas hoy? El aire en la oficina de Ricardo Álvarez olía a poder, una mezcla de cuero italiano, café recién hecho y una ambición tan densa que casi se podía tocar. Sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, observaba el horizonte de la ciudad, un reino de cristal y acero que sentía como suyo. Cada edificio era un testimonio de su éxito, de su escape de un pasado miserable que había borrado con el esmero de un falsificador. Ahora, con su nombre sonando para una candidatura política, estaba a un paso de la cima, de la inmortalidad que solo el poder absoluto concede. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada de filántropo y hombre de familia se escondía un corazón helado, un hombre capaz de calcular el valor de una vida y decidir que no valía nada frente a su glorioso futuro. Un pequeño detalle, un cabo suelto de su vida anterior, amenazaba con derrumbarlo todo. Ese detalle tenía nombre: Lucía, una niña de 7 años, su propia hija, cuya existencia era la única prueba viviente de un capítulo que él había jurado olvidar. Era el fantasma de Elena, una mujer a la que le prometió todo cuando no tenía nada, y a la que le arrebató lo único que importaba cuando lo consiguió todo. Ricardo no veía en los ojos de la niña un reflejo de sí mismo, sino la sombra de la pobreza, el recordatorio de una debilidad que ya no podía permitirse. La campaña política no era solo un capricho, era su obra maestra, su redención final. Y para que el lienzo de su nueva vida fuera perfecto, esta pequeña mancha, este secreto viviente, debía ser borrado para siempre. En su mente enferma, el abandono no era una crueldad, sino una dolorosa pero necesaria cirugía para salvar el cuerpo de su legado. El plan se fue tejiendo en el silencio de sus noches, con una frialdad metódica y aterradora. No era un arrebato de ira, sino una estrategia de negocios. Estudió mapas, eligió un bosque denso y remoto, un lugar donde la naturaleza misma se convertiría en su cómplice, devorando cualquier rastro. Observaba a Lucía jugar, no con el cariño de un padre, sino con la mirada calculadora de un depredador estudiando a su presa. Cada gesto, cada sonrisa inocente reafirmaba su convicción. Ella era un riesgo, una variable incontrolable. En su lógica retorcida, sentía que le estaba dando una oportunidad de luchar, una falsa narrativa que se contaba a sí mismo para mitigar un eco de conciencia que apenas existía. Lo que nadie vio fue que, mientras planeaba el fin de su hija, también firmaba la condena de su propia alma. La decisión final llegó en una mañana gris, tan sombría como el alma de Ricardo. Se miró al espejo y vio al líder que el país necesitaba, al hombre que sacrificaría lo que fuera por un bien mayor. Y en esa distorsión de la realidad, convenció a la última fibra de humanidad que le quedaba de que este acto era, en sí mismo, una forma de coraje.
Dejaría atrás a Lucía, no como un monstruo que abandona a su hija, sino como un visionario que se libera de sus cadenas para volar más alto. El silencio de la casa era abrumador, el preludio de una tormenta que estaba a punto de desatar. Tomó las llaves del auto, su corazón latiendo con un pulso firme y decidido. El tiempo de las dudas había terminado. Era hora de eliminar el problema. El sonido del motor del auto se desvaneció, siendo devorado por el silencio espeso del bosque, un silencio que ahora pesaba como una manta mojada sobre los pequeños hombros de Lucía. Por un instante se quedó inmóvil, esperando que todo fuera una broma cruel, un juego terrible de escondite del que su padre aparecería riendo en cualquier momento. Pero el tiempo se estiraba, y el único sonido era el de su propia respiración, que comenzaba a convertirse en un silbido agudo y forzado. El aire, antes fresco y lleno de vida, ahora parecía no querer entrar en sus pulmones. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella cuando su mano buscó instintivamente el bolsillo donde siempre estaba su inhalador, y lo encontró vacío. La verdad más monstruosa que cualquier sombra entre los árboles comenzó a tomar forma. Su padre no la había olvidado, la había dejado allí a propósito, sin su medicina, sin su aire. El primer día fue una batalla febril contra su propio cuerpo y contra la inmensidad de la naturaleza. Empujada por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía, se arrastró por el suelo áspero, con las rodillas y las manos ensangrentadas, buscando desesperadamente el sonido del agua. El sol se filtraba entre las hojas, creando figuras extrañas que la observaban, y cada crujido de una rama seca era la pisada de una bestia imaginaria. Cuando sus labios resecos y agrietados finalmente tocaron el agua fría y pura de un pequeño arroyo, fue como si la vida misma volviera a su cuerpo. Pero la noche trajo consigo un frío que calaba hasta los huesos y una oscuridad total, una oscuridad que borraba el mundo y la dejaba sola con los demonios de su imaginación y el dolor punzante del abandono. Durante los 2 días siguientes, el tiempo perdió todo su significado, convirtiéndose en un ciclo borroso de sed, debilidad y una esperanza que se negaba a morir. Aferrada a la imagen de su padre, su mente infantil luchaba por encontrar una explicación que no la destruyera. Quizás él volvería, quizás se había arrepentido. Esta frágil idea era su único alimento, el combustible que la mantenía respirando. A veces, en su delirio, creía ver el rostro de su madre, Elena, sonriéndole desde el reflejo del agua, o escuchaba su voz en el murmullo del viento, susurrándole que resistiera. Era una lucha silenciosa, invisible para el mundo, la de una niña de 7 años que se negaba a convertirse en el secreto que su padre quería enterrar, demostrando un coraje que Ricardo Álvarez jamás podría comprender. Al tercer día, el cuerpo de Lucía estaba llegando a su límite. La fiebre ardía, el hambre era un dolor constante y la esperanza finalmente comenzaba a desvanecerse en una neblina de resignación. Se acurrucó junto a las raíces de un árbol antiguo, sintiendo cómo sus fuerzas la abandonaban por completo. El mundo se volvía oscuro y distante, y por primera vez sintió que el final estaba cerca. Cerró los ojos, no por el sueño, sino por el agotamiento del alma, y fue justo en ese momento, en el umbral entre la vida y la nada, que un sonido rompió la monotonía del bosque. No era el viento, no era un depredador. Era un sonido suave, de pisadas lentas y deliberadas, que se acercaban con una calma que no pertenecía a ese lugar salvaje. Algo, o alguien, estaba allí. Lucía abrió los ojos con el último aliento de su voluntad, esperando encontrar la figura de una bestia, el final de su lucha. Pero lo que vio la dejó sin aire por una razón muy distinta. Ante ella, recortado contra la luz difusa del bosque, no había un depredador, sino la silueta humilde y paciente de un burro. Su pelaje era gris y polvoriento, sus orejas largas y atentas, y en sus ojos oscuros y profundos había una calma que parecía tan antigua como el propio bosque.
Lo más extraño, sin embargo, era una marca sobre su lomo, un patrón de pelo más oscuro que formaba una cruz casi perfecta. El animal no se movió, simplemente la observó, no con la indiferencia de una bestia, sino con una mirada cargada de una inteligencia y una compasión que rompían toda lógica. En medio de la naturaleza salvaje, esa criatura era un ancla de paz inesperada. El burro dio un paso lento, luego otro, cerrando la distancia entre ellos sin ninguna prisa, sin ninguna amenaza. Inclinó su gran cabeza y con una delicadeza increíble la rozó suavemente en el brazo. Ese simple contacto, el primer gesto de ternura que sentía en días, fue lo que finalmente quebró la coraza de su pequeño corazón. Las lágrimas, silenciosas y calientes, comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, un desahogo mudo de todo el dolor, el miedo y la soledad. No hubo un sonido, solo un entendimiento profundo que pasó entre la niña rota y el animal paciente. En ese instante, supo que no estaba sola. Con la voz apenas audible, un susurro que el viento casi se lleva, le dio un nombre a su salvador, un nombre que lo definía todo: Ángel. En su estado de debilidad extrema, la idea de ponerse de pie y mucho menos de montar al animal era imposible, pero Ángel pareció comprenderlo. Con una inteligencia que rayaba en lo milagroso, el burro dobló sus patas delanteras, arrodillándose en el suelo del bosque de una manera que ningún animal salvaje haría. Se posicionó de tal forma que su lomo quedaba a una altura que Lucía podía alcanzar. Reuniendo la última chispa de su energía, la niña se arrastró y se aferró a su crin, logrando deslizarse sobre su espalda. El alivio de ser sostenida, de ya no tener que luchar contra la gravedad y el agotamiento, fue una bendición abrumadora. Ángel se levantó con cuidado y, sin necesidad de riendas ni de órdenes, emprendió un camino seguro y decidido. El viaje a través del bosque fue un sueño febril. Aferrada a su guardián, Lucía veía cómo los árboles antes amenazantes parecían abrirles paso. Ángel caminaba con un paso firme y seguro, sorteando barrancos y maleza con un instinto infalible, como si conociera una ruta secreta, un mapa invisible que solo él podía leer. No era un paseo al azar. El animal se movía con un propósito claro, llevándola lejos del corazón de las tinieblas. Poco a poco, el agobiante silencio del bosque fue reemplazado por un murmullo lejano, un zumbido que crecía con cada paso. Era el sonido de los autos, el eco de un mundo que la había dado por perdida. Y entonces, la luz. Salieron de entre los árboles, y la dura claridad del asfalto de una carretera la hizo parpadear. Su destino, gracias a un humilde burro, acababa de cambiar para siempre. Javier conocía el lenguaje de la carretera como la palma de su mano. El zumbido monótono del motor de su camión, el interminable desfile de líneas blancas sobre el asfalto, el sol abrasador del mediodía, era una rutina solitaria que lo mantenía a flote, un exilio autoimpuesto del dolor que lo esperaba en casa. Colgando del espejo retrovisor, un pequeño conejito de peluche, descolorido y gastado, se balanceaba con cada curva, un recordatorio silencioso de la risa de una hija que un accidente le arrebató hacía años. Fue mientras su mirada perdida se fijaba en el juguete que algo rompió la hipnosis del camino. Una imagen tan extraña, tan fuera de lugar, que lo obligó a pisar el freno con fuerza, haciendo chirriar las llantas. Al borde de la carretera, junto al bosque, había una niña diminuta sobre un burro. No era una ilusión, era real. Con el corazón latiéndole en la garganta, Javier bajó de la cabina. El calor del asfalto subía en oleadas. Se acercó con cautela, y la escena se volvió más clara y más desgarradora. La niña, cubierta de polvo y arañazos, parecía arder en fiebre, apenas consciente, aferrada al lomo de un burro que no se movía, que la protegía con una quietud solemne. En los ojos de la pequeña Lucía, Javier vio el mismo vacío,
el mismo abandono que había visto en los ojos de su propia hija en sus últimos momentos. Una oleada de compasión y un instinto protector que creía muerto despertaron dentro de él. Con una voz suave, una voz que no había usado para consolar a nadie en años, le ofreció agua. El burro, Ángel, lo observó fijamente, pero pareció entender que la ayuda, finalmente, había llegado. La seguridad de la cabina del camión fue como un santuario. Mientras Lucía dormía profundamente envuelta en una manta, Javier conducía hacia el pueblo más cercano, con 1000 preguntas sin respuesta en su mente. Su primer instinto fue llevarla a una pequeña clínica, donde una doctora de rostro amable comenzó a atenderla de inmediato. Mientras esperaba, con el corazón encogido, hizo lo que cualquier ciudadano haría. Llamó a la policía para reportar que había encontrado a una niña perdida. Esperaba escuchar sobre una alerta de búsqueda, sobre padres desesperados, sobre una comunidad entera movilizada. Pero la respuesta que recibió del otro lado de la línea fue un silencio helado, seguido de una confirmación que le heló la sangre. No existía ningún reporte de desaparición que coincidiera con la descripción de Lucía. Aquella revelación lo cambió todo. Los niños no se pierden en medio de la nada durante días sin que nadie los busque. La ausencia de un reporte no era un descuido, era una declaración. Alguien no quería que Lucía fuera encontrada. Javier miró a la niña durmiendo en la camilla, tan frágil y pequeña, y la imagen de su propia hija se superpuso a la de ella. En ese momento, un juramento silencioso nació en su alma. Esto ya no era un simple rescate, era una lucha por la justicia. No descansaría hasta descubrir la verdad detrás de ese abandono, hasta encontrar al monstruo responsable de tal crueldad. El camionero solitario, que solo buscaba huir de su pasado, acababa de encontrar una nueva razón para vivir, proteger el futuro de esa niña. Cuando la noticia de que una niña había sido encontrada al borde del bosque llegó a los oídos de Ricardo, no sintió alivio, sino el frío pulso de la estrategia. La fase del silencio había terminado. Ahora comenzaba el teatro. De pie, frente a un enjambre de cámaras y micrófonos que él mismo había convocado, su rostro era una máscara de dolor perfectamente esculpida. Anunció una recompensa de 100,000 pesos, su voz quebrándose en el momento justo mientras pronunciaba el nombre de su adorada Lucía. Habló del vacío en su hogar, de su desesperación, pintando la imagen de un padre destrozado que haría cualquier cosa por recuperar a su hija. La luz de los flashes se reflejaba en las lágrimas falsas que rodaban por sus mejillas, y nadie entre la multitud vio al monstruo que se escondía detrás del hombre, al director de orquesta de su propia farsa. El siguiente acto de su obra tuvo lugar en la comisaría. Entró no como un padre angustiado y vulnerable, sino como un hombre de poder, flanqueado por un abogado cuyo traje costaba más que el salario anual de cualquier oficial presente. Presentó su historia con una calma ensayada, ofreciendo sus recursos, su influencia y todo su apoyo para acelerar la investigación. Era un movimiento maestro de manipulación. Se posicionaba como un aliado, no como un sospechoso, tomando sutilmente el control de la narrativa. Sugirió pistas falsas, habló de enemigos de negocios, sembró la idea de un secuestro, desviando la atención con la habilidad de un ilusionista. Estaba construyendo un muro de mentiras, usando su dinero e influencia para que la policía mirara en cualquier dirección, excepto hacia la verdad. Pero había una pregunta que flotaba en el aire, una contradicción tan grande que resultaba ensordecedora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta explosión de preocupación pública después de 3 días de un silencio sepulcral? Un verdadero padre habría movido cielo y tierra desde el primer segundo. Habría gritado el nombre de su hija hasta quedarse sin voz. Habría recorrido cada centímetro de ese bosque con sus propias manos. La pena de Ricardo, en cambio, era calculada. Su dolor era una conferencia de prensa. No había desesperación en sus ojos, solo estrategia.
El mundo veía a un hombre sufriendo una tragedia, pero la ausencia total de una búsqueda previa era el detalle que no encajaba, la grieta en su coartada perfecta, un silencio que gritaba su culpabilidad. La noticia de la recompensa llegó a oídos de Javier a través de la radio de su camión, pero en lugar de sentir esperanza, sintió una profunda náusea. Él había visto el estado de Lucía, había sentido el frío de su piel y había visto el terror en sus ojos. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que ningún padre amoroso espera a que la prensa se involucre para empezar a buscar. El gran gesto de Ricardo, diseñado para proyectar su inocencia ante el mundo, solo sirvió para confirmar las peores sospechas de Javier. No estaba lidiando con un padre negligente, sino con un manipulador cruel y sin alma. La batalla, hasta ahora silenciosa, acababa de declararse. Ricardo había hecho su movimiento en el tablero público sin saber que su oponente ya conocía la verdad del juego. Lejos del frío de la clínica y del terror del bosque, Javier había creado una pequeña burbuja de seguridad para Lucía. Se alojaban en un modesto motel de carretera, un lugar anónimo donde el único sonido era el pasar de los camiones a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, la niña no sentía miedo. Javier no la presionaba para que hablara. Simplemente estaba ahí. Su presencia grande y silenciosa era un escudo contra el mundo. Le compró ropa nueva, le traía sopa caliente y una noche le regaló una pequeña figura de un burro tallada en madera que ella aferró como un tesoro. En esa calma, en ese santuario de paz inesperada, las piezas rotas de su memoria, antes demasiado aterradoras para ser vistas, comenzaron a unirse lentamente, formando una imagen clara y terrible. El momento llegó sin previo aviso. Lucía estaba sentada en el suelo, dibujando con unos lápices de colores que Javier le había comprado. Dibujaba un bosque, un arroyo y un burrito con una cruz en el lomo, pero entonces comenzó a dibujar una figura alta junto a una niña. Su mano se detuvo. El recuerdo emergió, no como un sueño borroso, sino con la nitidez de un relámpago. Sintió de nuevo la mano de su padre en su espalda, no en una caricia, sino con la dureza de la piedra. Revivió el empujón, la sorpresa, el aire escapando de sus pulmones mientras caía. Y la imagen final, la que su mente había intentado enterrar, su padre mirándola desde arriba, con los ojos vacíos de todo amor, mientras se guardaba en el bolsillo el inhalador que era su aire, su vida. Levantó la vista del papel, sus ojos grandes y serios fijos en Javier. No había lágrimas, solo una solemnidad, una madurez que no pertenecía a una niña de 7 años. Se acercó a él con el dibujo en la mano y con una voz pequeña pero firme, que no tembló ni una sola vez, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Javier», dijo, «mi papá no me perdió». Hizo una pausa, asegurándose de que él la entendía. Él me empujó y se llevó mi medicina para respirar. La sencillez y la honestidad de su declaración golpearon a Javier con la fuerza de un puñetazo. Era la confirmación final, la verdad más cruda y monstruosa, dicha por la única testigo. El coraje de esa pequeña, su capacidad para enfrentar la verdad, lo dejó sin aliento y con el corazón roto. La revelación de Lucía fue la chispa que encendió la hoguera. Javier supo en ese instante que esconderse ya no era una opción. Tenían que luchar, pero no podía hacerlo solo. Ricardo Álvarez era un gigante con dinero y poder, capaz de aplastarlos. Necesitaban un aliado, alguien con un derecho sobre Lucía que nadie pudiera cuestionar. Con toda la delicadeza del mundo, le preguntó por su mamá. Un nombre, apenas un susurro, salió de los labios de Lucía. Elena. Ese nombre se convirtió en la nueva brújula de Javier. Encontrar a Elena ya no era una idea, era una necesidad imperiosa. Era la única persona que podría tener las armas para derribar al monstruo. La lucha por Lucía ya no era solo para protegerla, era para devolverle a su verdadera familia. La búsqueda de Elena había comenzado.
La búsqueda de Elena fue una carrera desesperada contra el tiempo y el poder de un hombre que sabía cómo borrar personas. Con Lucía a su lado, susurrando pequeños fragmentos de memoria, el nombre de un parque, una canción de cuna, el aroma de las flores del jardín de una abuela, Javier activó su red de contactos. Usó la fraternidad silenciosa de los camioneros, hombres que conocen todos los rincones olvidados del país, para seguir las pistas. Cada parada era un riesgo, cada pregunta una posible alerta para Ricardo. Finalmente, los recuerdos de la niña los llevaron a un barrio humilde en una ciudad lejana, a una pequeña casa con geranios en la ventana, un lugar tan modesto y lleno de vida que parecía imposible que allí se escondiera la clave de todo. El reencuentro fue una explosión de amor y dolor contenido. Cuando Elena abrió la puerta y vio a Lucía, pequeña y frágil pero viva, el mundo pareció detenerse. La abrazó con la fuerza de años de ausencia forzada, las lágrimas bañando el rostro de ambas. Después del torbellino de emociones, Javier, con voz grave, relató la historia completa: el abandono, el milagro del burrito, la farsa de Ricardo en televisión. La expresión de Elena se transformó del alivio a una furia helada. No había sorpresa en su mirada, sino la terrible confirmación de un miedo que siempre había albergado. Sabía que Ricardo era cruel, pero nunca imaginó la profundidad de su monstruosidad. En ese instante, su lucha solitaria se convirtió en una alianza, un pacto sellado por el amor a Lucía. Entendiendo que la batalla final había llegado, Elena los guió al interior de la casa. De un escondite secreto debajo de una tabla suelta del piso, sacó una pequeña caja de metal. Era su caja de Pandora, su arsenal contra el diablo. Dentro, un viejo teléfono celular de prepago. Apretó un botón, y la voz fría y amenazante de Ricardo llenó la habitación. Una grabación donde le advertía que jamás volviera a buscar a su hija. Luego, mostró documentos, acuerdos de custodia falsificados que la obligó a firmar bajo coacción. Y por último, la prueba más dolorosa, un informe médico de años atrás. Un brazo roto. El informe decía caída accidental, pero Elena, con los ojos llenos de un dolor antiguo, susurró la verdad. Yo lo vi empujarla, y me amenazó para que dijera que se había caído. Esa caja no solo contenía pruebas de un crimen, contenía la historia de años de abuso y manipulación sistemática. Elena narró cómo Ricardo había usado su dinero e influencia para aislarla, para pintarla como una madre inestable y para borrarla legal y emocionalmente de la vida de su propia hija, todo mientras él construía su imagen de hombre perfecto. Las grabaciones, los papeles, cada pieza de evidencia era una cicatriz, un testimonio de su resistencia silenciosa. Los había guardado sin saber si algún día podría usarlos, aferrándose a ellos como la única prueba de que no estaba loca, de que su dolor era real. Ahora en las manos de Javier y con el testimonio de Lucía, ese tesoro de dolor se convertía en la llave para la justicia. Tenían por fin cómo demostrar quién era el verdadero monstruo. Armados con la verdad, Javier y Elena se dirigieron a la comisaría. Esta vez, no hablaron con un oficial de bajo rango. Exigieron ver al comandante a cargo, un hombre de cabello canoso y una mirada profunda que reflejaba más de 20 años de carrera. Un hombre que había visto la maldad en todas sus formas y era inmune al teatro de los ricos. Al principio, el comandante lo recibió con el escepticismo de un hombre que ya había escuchado la versión oficial de Ricardo. Pero entonces, Elena comenzó a hablar. Puso sobre la mesa el teléfono con las grabaciones, los documentos, el informe médico. Mientras la voz amenazante de Ricardo llenaba el silencio de la oficina, la expresión del comandante cambió. La historia de Javier sobre el rescate y la condición de Lucía encajaba perfectamente con las pruebas. El instinto, ese viejo amigo que nunca le fallaba, le empezó a susurrar que algo estaba muy podrido. El siguiente paso era el más delicado, el testimonio de la víctima.
En una sala especial, con una psicóloga infantil presente para asegurar su bienestar, Lucía contó su historia. Ya no había miedo en su voz, solo una calma y una claridad que helaban la sangre. Describió el lugar exacto, el color del auto de su padre, el tacto de su mano empujándola y el recuerdo imborrable de verlo guardarse su inhalador. No dudó ni se contradijo. Su relato, puro y sin adornos, tenía el peso de una verdad irrefutable. Para el veterano comandante, fue el golpe de gracia. Había visto a mentirosos toda su vida y sabía, con la certeza que dan los años, que esa niña no mentía. La fortaleza de Ricardo, construida sobre un castillo de naipes, comenzaba a tambalearse peligrosamente. La estocada final fue una idea del propio comandante, una jugada de ajedrez inspirada por su instinto. Organizó una reconstrucción de los hechos en el mismo borde del bosque donde Lucía fue encontrada. Ricardo llegó con sus abogados, arrogante y seguro de su papel, pero el comandante había añadido dos elementos inesperados a la escena. Lucía, observando desde la seguridad de un auto con Elena, y el burro, Ángel, a quien Javier había traído. En cuanto Ricardo se acercó a la línea de árboles, el burro, que hasta entonces había estado tranquilo, se transformó. Retrocedió violentamente, con los ojos desorbitados de pánico, y emitió un rebuzno agudo, un grito de puro terror. Cuando un oficial intentó llevar a Ricardo más cerca, Ángel se encabritó, un acto de agresión inequívocamente dirigido al único hombre que representaba una amenaza. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes, policías y abogados, vieron el juicio de la naturaleza. Era un testimonio sin palabras, una reacción visceral que ninguna defensa podía explicar. Para el comandante, fue la señal que esperaba, la justicia del alma manifestándose de la forma más pura. Miró a Ricardo, cuya máscara de confianza finalmente se había hecho añicos, revelando al cobarde que había debajo. Con una voz firme, que resonó en todo el lugar, el comandante dio la orden. El sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo Álvarez fue la melodía más dulce que Javier y Elena habían oído en mucho tiempo. El gigante había caído. El proceso apenas comenzaba, pero la justicia, por fin, había empezado a caminar. Mientras el mundo de los hombres se enredaba en procedimientos legales y titulares de prensa, el mundo de Lucía se centraba en su ancla de paz, Ángel. Javier, comprendiendo que ese vínculo era sagrado e irrompible, se aseguró de que el burro nunca se alejara. Lo instaló en un pequeño prado cercado, perteneciente a la amable doctora del pueblo, a pocos pasos de donde la niña se alojaba con Elena. Cada mañana lo primero que hacía Lucía era correr a su encuentro. Pasaba horas cepillando su pelaje polvoriento, contándole sus secretos al oído, encontrando en su compañía silenciosa una terapia que ninguna palabra podía ofrecer. Ángel no era una mascota, era el guardián de su milagro, la prueba viviente de que no había sido abandonada por el mundo entero. Su presencia constante era la promesa de que la calma, después de la tormenta, era real. La historia del papel de Ángel en la detención de Ricardo se convirtió en una leyenda local. Entre los oficiales de policía y los reporteros que cubrían el caso, se le conocía como el burro que juzgó a un monstruo. Su reacción en el bosque trascendió la anécdota para convertirse en un poderoso símbolo de la verdad. En un caso lleno de mentiras, manipulación y tecnicismos legales, la respuesta pura e instintiva del animal fue la única pieza de evidencia que nadie pudo corromper o cuestionar. Aquel comportamiento, que muchos llamaron sobrenatural, no era más que el instinto de un ser inocente reconociendo una maldad profunda. Su juicio silencioso reforzó el testimonio de Lucía de una manera que 1000 palabras no habrían podido, demostrando que la verdad más elemental no necesita del lenguaje humano para manifestarse. Para Lucía, la conexión con Ángel era el puente hacia su propia sanación. Él era mucho más que su rescatador.
Era la encarnación de la esperanza en su momento más oscuro. Era la lealtad que la encontró cuando su propia sangre la había traicionado. En su presencia, se permitía volver a ser una niña, reír, jugar y sentirse segura. Una tarde, Elena y Javier la encontraron dormida sobre un montón de heno en el establo, su pequeña mano descansando sobre una de las patas de Ángel. El burro estaba de pie, inmóvil, vigilando su sueño con una paciencia y una ternura que conmovían el alma. Era su guardián más fiel, el confidente silencioso que había escuchado el grito de su alma cuando nadie más lo hizo, y que ahora la acompañaba, paso a paso, en su regreso a la luz. El legado de aquel humilde burro estaba destinado a perdurar mucho más allá del juicio de Ricardo Álvarez. Ya no era un simple animal, sino un emblema para toda la comunidad, un recordatorio de que los milagros ocurren y que los héroes rara vez se parecen a lo que esperamos. La historia del burrito con una cruz en el lomo que salvó a una niña perdida se contaría de generación en generación, una fábula real sobre el valor oculto en los seres más modestos. Ángel, el guardián silencioso, se convirtió en el símbolo eterno de una segunda oportunidad, la prueba de que incluso desde el abandono más profundo puede nacer una vida nueva, a menudo guiada por 4 patas, 2 orejas largas y un coraje infinito. Una vez que las puertas de la oscuridad se abrieron, la luz de la verdad se extendió con una fuerza imparable. La historia real, despojada de las mentiras de Ricardo, corrió de boca en boca, no como un chisme, sino como una epopeya moderna. Los medios de comunicación, antes peones en el juego de un millonario, ahora contaban la crónica de un milagro. La niña valiente que sobrevivió al infierno, el camionero de corazón roto que encontró una nueva razón para vivir, la madre coraje que nunca perdió la fe, y el humilde burrito que se convirtió en el instrumento de la justicia divina. El relato dejó de ser sobre un crimen para transformarse en un testimonio del poder de la inocencia y la lealtad, inspirando a toda la región. La respuesta de la gente no se hizo esperar. Una mañana una fila de autos comenzó a formarse en el camino de tierra que llevaba a la casa donde se alojaban. No venían por curiosidad, sino por compasión. Dejaban en la puerta bolsas con comida, ropa nueva para Lucía, juguetes y, por supuesto, sacos de zanahorias y manzanas para Ángel. Eran granjeros, maestros, amas de casa, gente común que sintió la historia como propia. Aquel aislamiento, aquel miedo que había rodeado a Elena y Lucía durante años, se disolvió en una oleada de solidaridad que las abrazó y les dijo, sin palabras, que ya no estaban solas. Ver cómo la gente se une así nos recuerda el inmenso poder de la compasión. Si esta historia también ha tocado tu corazón, considera suscribirte, pues tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que nos devuelven la fe en la humanidad. Los pequeños gestos pronto se convirtieron en un plan concreto para el futuro. El alcalde del pueblo, conmovido por los acontecimientos, ayudó a organizar un fondo comunitario para asegurar que Elena y Lucía tuvieran los recursos para empezar de cero, lejos de la sombra de Ricardo. Un granjero local, dueño de un santuario para animales rescatados, ofreció un hogar permanente para Ángel, un paraíso de verdes pastos donde sería honrado por el resto de sus días como el héroe que era. La comunidad no solo les dio regalos para un día, les estaba construyendo un futuro, ladrillo a ladrillo, con el cimiento del cariño y el respeto. Estaban asegurándose de que la nueva vida de Lucía fuera tan hermosa como su supervivencia había sido milagrosa. En la escena final, bajo la luz dorada del atardecer, vemos a Lucía, Elena y Javier al borde de un campo espacioso. Observan a Ángel pastar tranquilamente, libre y en paz. La risa de la niña, ahora cristalina y llena de vida, es la banda sonora de este nuevo comienzo. El dolor invisible que las atormentó durante tanto tiempo, ahora es sanado por el amor visible de toda una comunidad. ¿Cuántas veces hemos juzgado lo que no entendíamos?
La historia de Lucía y Ángel nos enseña que el valor más grande a menudo reside en el corazón más humilde. Si crees que estas historias merecen ser contadas, comparte este video y deja que la luz de este pequeño milagro llegue aún más lejos. Cuéntanos en los comentarios qué hora es y desde qué país nos has acompañado en este viaje. Vuestra presencia al otro lado de la pantalla es nuestra mayor recompensa. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el último segundo de esta historia. Saber que estuviste ahí, compartiendo cada emoción con nosotros, es el regalo más grande. Espero que te lleves contigo un trocito de la fuerza de Lucía y de la lealtad de Ángel. Hasta el próximo video.